Buenas noches. Hola, profesor, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, Buenas todo bien. noches, profe. Bien, ¿y usted? Buenas noches. Entonces, Valenzuela. Hola, hola. Hola, hola. Reyes, Negredo. Llegas. Bueno, estuve viendo que hicieron el control. No sé si ven la nota ustedes. Yo vi las notas que aparecían ahí. eh, pero son todas buenas notas. Todas sobre 6. La mayoría tienen un 7 en la prueba. Eh, si no tienen la nota me dicen y al final las puedo leer rápidamente. No les apareció la nota, ¿no? Pero tengo entendido que siempre aparece la nota. Bien, entonces estábamos con San Agustín. Habíamos visto el tema de que en San Agustín, ¿no es cierto? Eh, Todo este tema de que el mundo es creado, ¿ah? Que es creado en el tiempo, que es una idea novedosa en el judaísmo, esta idea de que, ¿cómo se llama? Todo el universo fue sacado de la nada. Bueno, esa de la nada es, por supuesto, son reflexiones que se hacen después, pero ya en el Antiguo Testamento se usa la expresión de la nada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estábamos viendo aquello cómo marchaba. Eh, bueno, voy a ir anotando los que llegan. Mm, mm, mm. Ah, no aparece Herrera. Exacto, no lo veo a Herrera. Bueno, después al final lo anoto. Entonces, yo tenía por acá este asunto. Presente. Sí, pero no lo veo en la lista. No lo encuentro. Después lo busco con calma. Entonces, la teología de la historia de San Agustín se basa en esta, ¿cómo se llama? En esta dualidad, en estos dos, no me acuerdo si lo vimos o no, el tema de las dos ciudades. Aquí están las dos ciudades. Podemos retomar acá, ¿ah? El tema de las dos ciudades que no son dos ciudades geográficas, sino que son, la semana pasada no tuvimos clase, así que me perdí un poco. No son dos ciudades geográficas, sino que son dos estados del espíritu humano. La ciudad de Dios significan los seres humanos que están vinculados, ¿no es cierto?, a Dios, que viven, aquí está acá, que viven según el espíritu cristiano y que ordenan sus impulsos a la razón y la razón la subordinan. Buenas noches. San Agustín y los pitagóricos. No, lo que yo sepa, no hay mucha vinculación entre San Agustín y los pitagóricos, ¿de acuerdo? Eh, Porque San Agustín no es. Los pitagóricos, la herencia siempre es como la matemática, la geometría, pero no, San Agustín está primero vinculado a los maniqueos y después a los neoplatónicos. Neoplatónicos, ¿eh? Pero los pitagóricos no. Profe, Sí, profe, dígame. mire, cuando se mueve suena como un ruido en el parlante. Debe ser como por los audífonos, el cable del audífono. A Suena como ver, muy lo, fuerte. No sé si lo soy saco. yo o Es soy que a el lo único mejor. que... A ver, dígame, voy a bajar el volumen. ¿Ahí se escucha mejor? ¿Se escucha Ahí mejor sí, ahí? es que cuando se mueve como que...
cuando se mueve, como que pasa a llevar algo. Ya, voy a tratar de estar quieto. Sí, puesto a estar quieto. Creo que decía. Claro. Ah, no, lo que pasa es que más que la matemática, no sé quién es el que estaba conversando conmigo, él hablaba de las ideas necesarias, las ideas eternas, porque las ideas necesarias son como las matemáticas son verdades necesarias. Entonces, claro, la verdad es una verdad necesaria, es una verdad inmutable, como las matemáticas, porque las matemáticas son necesarias y universales, valen en todas partes igual. La aceptan los árabes, los chinos, los japoneses, los occidentales, todo el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, pero no sé si está tan vinculado a los pitagóricos, ¿ah? ¿De acuerdo, Daniel? Eh, pero él descubre aquella necesidad basada más bien en qué, a ver, en el platonismo. Y el platonismo también afirma también las ideas necesarias. ¿Ah? El platonismo afirma la necesidad, la inmutabilidad, la eternidad de las ideas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eh, por lo tanto, por ahí quizás va la relación, pero yo no sé, la verdad, nunca había escuchado que San Agustín conociese a los pitagóricos o los comentase, pero la vinculación es por las ideas necesarias, sí. Porque la verdad es eterna para San Agustín, ¿no? Y es necesaria y permanente e inmutable como lo son las ideas platónicas, que son, bueno, las ideas platónicas son subsistentes, eh, son modelos arquetípicos universales, y en ese sentido no varían. Lo que varía, ¿ah? Y lo vimos en el texto pasado, es la mutabilidad del mundo. Me recuerdo que en la última clase, hablamos de esa prueba de la existencia de Dios donde comparaba lo inmutable con lo mutable. Entonces, el mundo creado, el mundo finito, estaba, digamos, vinculado a el cambio, el movimiento, ¿ah? Lo mudable. Y Dios era lo inmutable. Entonces lo inmutable, pues creó, es la causa de lo mudable. Esa idea que está también en Aristóteles, aunque San Agustín no conoce a Aristóteles, solo conoce algo de la lógica de Aristóteles, pero no conoce las grandes obras aristotélicas, la metafísica, la ética. Quizás qué habría sido de San Agustín si hubiese conocido las obras, las principales obras de Aristóteles, porque ustedes saben que Aristóteles estuvo perdido en la Edad Media y lo traen a Occidente los árabes. Los árabes traen a Occidente a Aristóteles, lo presentan traducido del griego al árabe. Los filósofos averroístas, Avicena, ¿cómo se llama el otro? Avicebrón, etcétera. Y los medievales, entre ellos Santo Tomás, conocen a Aristóteles por la mano árabe, ¿no? Pero Santo Tomás, como no le convencieron las traducciones que se hicieron del árabe al latín, pide a un maestro de orden, Guillermo de Merdeke, que le traduzca directo del griego a Aristóteles. Y esa traducción del griego al latín de Aristóteles, porque Santo Tomás no conocía el griego, se conservan hasta el día de hoy, ¿no? Son, eh, son muy buenas, Oye, muy fieles a la letra y el espíritu. Siempre en las traducciones está la duda de cómo traduzco una palabra, ¿no es cierto? Pero bueno, la pregunta son es muy cosas que Eduardo, se... ¿Ah? estás mórbida. ¿Aló? Alguien habló. Eh, entonces, por ahí va la cosa, ¿eh? Por la eternidad de la verdad, que San Agustín compara mucho lo mutable con lo inmutable, que lo vimos la semana anterior, ¿se acuerdan? Eh, entonces, eh, aquí.
Entonces vamos con las dos ciudades. Yo decía que el hombre, San Agustín entiende la ley de la historia, lo vamos a ver más adelante, como la lucha del bien y el mal. Y eso es lo que caracteriza en esta dialéctica, por llamarlo de algún modo, en esta dualidad de conceptos que son las civitas dei y las civitas terrenas, que no son dos ciudades geográficamente instaladas, sino que son dos estados del alma, del espíritu humano, de los hombres que viven según el espíritu y de los hombres que viven según la carne. Para San Agustín, y esta es como una ley de la historia, la historia está regida por una ley que es la ley de, por un lado, la autoridad, ¿no?, que otorga estabilidad, y en ese sentido él valora en la ciudad de Dios el aporte del Imperio Romano, que es un imperio que otorga leyes, instituciones, da estabilidad a los hombres, da paz y seguridad, y bajo la paz romana es cuando nace Cristo, pero es también bajo la paz romana cuando se azota, se persigue a los cristianos, etc. Pero vinculado a esa ciudad terrena que busca la paz, que tiene esa gran característica de buscar la paz, está también el tema de que los grandes imperios, ¿no?, los grandes imperios de la historia son imperios que se enfrentan a Dios, porque el emperador romano, ya lo sabemos, era divino. Era divino. Muchas autoridades humanas se han autocatalogado o han sido designados eh, por el pueblo o por ellos mismos como divinos. Es el caso de muchos imperios, donde las autoridades de esos imperios se sienten a sí mismos como divinos, y eso significa que ellos no reconocen ningún valor moral por encima de ellos, que ellos son los legisladores. Entonces, Caín es el representante de estas civitas terrenas, ciudadano de este mundo, y Abel es el ciudadano de las civitas que cumple con la voluntad de Dios, de vivir no según la carne. Ojo, este concepto de vivir según la carne, lo vamos a ver más adelante, no se refiere a los placeres mundanos, necesariamente, sino a que vivir según la carne tiene que ver con ser orgulloso, soberbio. La soberbia es un pecado mortal, y capital, es uno de los 7 pecados capitales que los caracteriza muy bien Santo Tomás. Si a alguien le interesa la teología, la filosofía para su tesis final, hágalo en los pecados capitales según Santo Tomás, va a poder entender muy bien la Divina Comedia de Dante. Ahí están todos los pecados, las virtudes de la Suma Teológica. La obra de Dante es como una vulgarización, una popularización de la Suma Teológica. Entonces, la soberbia es el gran pecado del demonio. ¿Por qué? Porque él se siente que por encima de él no hay nada, no está Dios. Y a la soberbia de los imperios humanos, dice San Agustín, se llega por la codicia. O sea, nada ha cambiado, como ustedes pueden apreciar, en 2000 años. Nada ha cambiado, en 1600, 1500 años. Los grandes imperios son imperios codiciosos. El último gran imperio, el Imperio Británico, que empezó a desmoronarse con la Segunda Guerra Mundial, es un imperio el más grande quizás de la historia, el más rapaz de la historia, que llegó a ocupar el 25% de la superficie terrestre. El más rapaz, o sea, el más esclavizante de los imperios. No solo esclavizó a la India, en África, Sudáfrica, donde pisaba se aprovechaban de los débiles. Pero también fue el imperio más corto que ha habido en la historia. Por eso dice el Apocalipsis, hablando de los imperios mundiales, que ahora hay uno que está, y hay uno que después vendrá, pero durará poco. Y se refiere, ¿no es cierto?,
al imperio. Hay uno que ahora está, dice el Apocalipsis, que es el imperio romano, y después vendrá otro, ¿ok? Pero que durará poco. Y claro, duró unos 100 años, más o menos, ¿no? Pero el imperio, y todos los imperios son eso, son poderes hechos para esclavizar, para que los demás trabajen, que es el tema que que es el tema que estamos viviendo con Trump, ¿no? Que ha puesto aranceles para que todos trabajen para los norteamericanos. Esos son los aranceles. Y la vieja estrategia ya la hacía el Imperio Romano, que le ponía aranceles al trigo, que se a las telas, que subió pues, a todos los productos que llegaban. Entonces, los imperios, San Agustín ve que la historia humana está regida por el mal y por el bien. En cambio, si uno lo compara con Tombi, ¿se acuerda de Tombi, este autor que Kim Jong-un, bueno, si uno lo compara con, no creo que Kim Jong-un sea tan malo como otro, no caigamos en ese juego de que unos son malos, otros, bueno, que es la estrategia, ¿cómo se llama? Maniquea, de decir el otro es malo, para poder destruirlo, si eso es lo que han hecho, ¿no? Dijeron los iraníes son malos, son tiránicos, son dictatoriales, vamos a eliminar ese régimen maldito, y no ha pasado nada, porque en realidad lo que quieren es el petróleo y otras cosas más. Entonces, los imperios mundiales son eso, ¿no? San Agustín lo ve así. Decía que Tombi lo plantea que las sociedades, las civilizaciones que él llama, nacen, crecen, maduran, se desarrollan y caen, ¿ya? Esa es la ley que ve Tombi. Son cíclicas, ya sabes, Fukuyama, que dijo a los años 90, se acabó la historia, triunfó el capitalismo liberal, triunfó la democracia liberal, se acabó la historia. Hegel, también algo cíclico. Pero seguimos lo mismo, la historia sigue, continúa. Y si en cambio para San Agustín, la historia va a ser una permanente lucha, está regida por la ley de la lucha del bien y del mal, ejemplificada en estos imperios que traen paz, estabilidad, cierto grado de prosperidad, aunque cierto grado de prosperidad a los ciudadanos, pero también hacen el mal. Son imperios antiteocráticos, son imperios que San Agustín los ve como opuestos a la voluntad divina, a la voluntad de Dios. Eso es lo que son los imperios mundiales. Y eso, y esa encarnación de los imperios mundiales tiene que ver con la dialéctica Civitas Dei, Civitas Terrena, ciudad de Dios, ¿ya? La ciudad de Dios es el espíritu del hombre que se subordina a la voluntad divina, ¿de acuerdo? Que vive según el espíritu. En cambio, los ciudadanos de la tierra, representados en Caín, viven según la carne. Y vivir según la carne, ojo, no es vivir según los placeres físicos. Para San Agustín, hay un texto más adelante que lo explica. Es vivir ensoberbecidos, sentirse superiores, que es lo que inspira los imperialismos, que es lo que inspira a los imperios. Someter a los demás, subordinar a los demás, que yo sea el que gobierne todo y que todos los demás trabajen para nosotros. Eso es más o menos la idea de Agustín. ¿Dónde me cambié la página? No sé por qué. Ahí están las dos ciudades, ¿no es cierto? Ya. Y esto es lo que desarrolla él en la ciudad de Dios, de San Agustín. Aquí aparece una objeción que se hace, una duda que se plantea, porque algunos quizás pueden pensar que la dialéctica ciudad de Dios, ciudad de terrena, tiene algo de maniqueo en cuanto que se niega el carácter de orden natural que tiene la ciudad terrena, pero no es así, porque San Agustín lo dice claramente. Eh, es un concepto espiritual, porque para San Agustín los imperios en sí mismos no son malos en cuanto que encarnan autoridad, encarnan estabilidad, buscan la justicia y buscan la paz. Y como decíamos, otorgan cierto
eh, cierta estabilidad y seguridad a las personas, pero son rechazables en cuanto que esos imperios encarnan el mal. Entonces, si Toynbee vio que las imperios o las civilizaciones, como llaman, tenían una época de decadencia que coincide con la corrupción moral, en San Agustín los imperios humanos tienen algo bueno y algo malo. Lo malo es que son soberbios y que encarnan el mal, que buscan hacer el mal por sí mismos, ¿no? Y eso es lo que él llama la ciudad terrena. Por lo tanto, no hay maniqueísmo en la concepción agustiniana, porque San Agustín valora, de todas maneras, valora el orden de la naturaleza, el orden natural, los gobiernos, las instituciones políticas buscan más que mal el bien de sus ciudadanos, más que mal, con todos los problemas que existen. Lo que pasa es que hoy día, volviendo a lo que decía, exacto, don Pablo, quieren más dinero, lo que iba justamente a decir yo. Mire, una como diferencia entre los norteamericanos o los europeos, Occidente en general, y Kim Jong-un, es que en Corea del Norte manda Kim Jong-un. En Rusia, ¿quién manda? Putin. No manda el poder político, el poder del dinero. ¿No? No manda a ellos, no manda el poder del dinero. Porque lo que gobierna el mundo es la oligarquía financiera. Ellos gobiernan el mundo. La oligarquía financiera norteamericana financia a moros y cristianos, siempre y cuando obtengan beneficios monetarios. Rockefeller financió, los grandes empresarios norteamericanos financiaron la revolución soviética bolchevique. Por eso que cuando Lenin, ¿no?, en el año 36 termina de expropiar empresas en la entonces Unión Soviética, el único al que no le expropia es a los pozos petroleros de Rockefeller. Lo único que no expropia. Todo lo demás expropiado. Los oligarcas financieros norteamericanos, que se tomaron el poder con más fuerza a partir de los años 1900, ¿de acuerdo?, financiaron a Hitler. Los tanques alemanes eran motores norteamericanos, ¿no?, porque para ellos es negocio, ¿no? Y por eso que estos grandes oligarcas, como dice Pablo Herrera, quieren más dinero, porque lo que los mueve a la soberbia es la codicia, el dinero, ¿no?, es tener más y más dinero. Y los que gobiernan el mundo, ojo, no son los que aparecen en las pantallas del Mercurio, los de Silicon Valley. Esos no son. Esos son gatos chicos, ¿no? Son ratones, son ratas pequeñas. Hay otros que están en la sombra gobernando. Y ellos son los que mueven los grandes intereses. Por eso que, no sé si vieron la entrevista a Larry Finn, el CEO y el presidente de BlackRock, el banco más grande del mundo, que es el que administra las platas de los grandes millonarios. Bill Gates, todo, Elon Musk, Trump tienen sus plata en ese banco. Que si fuera un país, sería la cuarta economía del mundo, la tercera economía del mundo. Dijo que se acabó el capitalismo woke, porque no les conviene, porque están ahí ahora, que es anti-woke. Pero cuando venga otro gobierno vamos a volver al capitalismo woke. ¿Qué significa el capitalismo woke? Pues significa que ellos prestan dinero a las empresas con un interés, obviamente, un interés leonino, porque estamos pagando intereses leoninos, ¿no?, a la banca. Pero si Disney le viene a pedir dinero, por eso que Disney hacía películas woke, porque estaba entre medio de la cláusula de BlackRock que decía, bueno, hágame una película woke, hágame una película que y a la Coca-Cola y a todas las empresas, ¿tiene usted políticas woke dentro de la empresa? Si no las tienen, no le presta plata. Entonces ellos obligaron a eso. Pero después, ahora que vino Trump, se acabó. Porque no nos conviene. Ellos están del lado que ganen dinero. Ellos van a financiar a cualquiera siempre y cuando que haya dinero. Ahí nombra a los Rothschild que financiaron el Estado judío, ustedes saben, ¿no? Los Rothschild financiaron
al Estado judío. Ellos hicieron todo el lobby. Hay una carta del viejo Rothschild, ya está muerto hace rato, que le mandó a la reina, a la corona, diciéndole, oiga, tenemos que establecer el Estado judío. Bueno, no voy a entrar en más detalles, temas fascinantes que se han ido conociendo en los últimos tiempos, pero ellos financian también, lo que sea, siempre y cuando haya dinero de por medio, siempre y cuando. Por eso que apoya las guerras, porque es dinero, ¿no? Está en los archivos Epstein, año 2015. Dice, a veces le escribe a alguien, ¿habrá una guerra en Ucrania con Rusia? Vamos a ganar dinero. Entonces, ¿qué significa eso? Información confidencial que lo hace invertir en empresas de armas y todas las empresas relacionadas. Antes de iniciar la guerra de Ucrania, ya estaban firmados los contratos para reconstruir Ucrania. Ojo. Y ahora, bueno, es todo negocio, estimado. Es todo negocio. Entonces, no tienen escrúpulos en matar inocentes, en destruir un pueblo completo como el ucraniano, ¿ah? Siempre y cuando. Y ahora se descubrió en Estados Unidos el complot que tenían los demócratas con Zelensky. Porque hace rato se sabe que Zelensky ha robado mucho dinero de las cantidades inmensas de dinero que le envió Biden por la guerra. Pero ahora se sabe, se conocieron los correos, los WhatsApp en Estados Unidos, del complot que tenían Zelensky con los demócratas para robarse $100.000 millones. O sea, $100.000 millones que mandaba Estados Unidos a Zelensky se había comprometido a devolverles 90.000 millones, ¿no? Para financiar al partido político. Eso se supo. Y en los correos y WhatsApp decían, apurémonos antes que nos pillen, porque nos van a pillar. Pero cuando nos pillen ya va a ser tarde. No se preocupen. Capaz que haya republicanos metidos. Entonces, las guerras son todos negocios, estimado. Vamos a ver. No sé si los demás escuchan el chicharreo. Yo desconecté. No. Vamos a desconectar los audífonos a ver si mejora. Me dicen ahí. Pero yo no tengo nada más abierto acá. De ninguno. ¿Se mejoró? Ya, entonces parece que era el cablecillo este. Que no sé por qué me acostumbré a estar con audífonos. Me siento como desprotegido sin audífonos. Es una cuestión psicológica. Puede que ir al psiquiatra por mis tics. Bueno, ¿en qué estábamos? En la ciudad de Dios. Entonces San Agustín ve que en los imperios se encarna el mal. Y lo dice el Evangelio, ¿eh? El Evangelio Mateo 22 dice que los gobernantes no buscan el bien de su pueblo. Lo dijo Jesús, ¿eh? Porque trabajan para ello, ¿no? Bueno, entonces, ¿dónde está esto? Aquí. Entonces ahí estaba la objeción de Canals. Ahí, bueno, ahí está el tema, ese texto de Ciudad de Dios, donde se habla de la paz que busca la ciudad terrena. Todos los hombres, ¿no es cierto?, están unidos por la paz. Y San Agustín tiene unas reflexiones muy interesantes de filosofía política, que dicen que el sentido de existir que tiene un Estado es buscar la justicia. ¿Qué sería, dice, un Estado que no busque la justicia, sino una banda de ladrones? ¿No? Lo dice clarísimamente. Entonces, ahí está ese texto. ¿Cómo se restablece la unidad del género humano tan anhelada? Porque más que mal, hoy día los grandes gobernantes, los grandes imperios, hacen la guerra para lograr la paz, ¿no? Lo dijo Obama, ¿no? El señor Obama, que no es de mi simpatía, cuando recibe el premio Nobel, que le dan el premio Nobel de forma inmerecida el año 2009, y en el discurso en que recibe el premio Nobel, se lo dieron solo porque había sido el primer presidente de raza negra, pero no tenía ningún mérito político ni moral para recibirlo. El presidente que más guerras ha hecho, que más personas inocentes han muerto, él autorizó los drones, ¿no?, como armas de muerte. Lo dijo descaradamente cuando recibió el premio Nobel, cuando
Dice, muchas veces para conseguir la paz hay que hacer la guerra. ¿Ah? Entonces, este belicismo, este imponer la voluntad propia, personal. Bill Clinton hizo una guerra, atacó Yugoslavia para tapar el escándalo con la señorita. O sea, imagínense la bajeza moral de esta gente. Destruyó Yugoslavia para tapar el escándalo con la señorita, la becaria que en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lograr restablecer la unidad del género humano? Pero el problema es que estas autoridades buscan la unidad del género humano mediante la muerte, mediante la guerra, mediante el mal. Creen que del mal va a salir el bien. Tal fue el señorío que el reino de la muerte alcanzó a todos los hombres, se refiere al pecado original, que la pena de vida los precipitaba a todos también a la segunda muerte, una muerte sin fin, sin la gracia de Dios, si la gracia de Dios no liberara a algunos. He aquí a lo que ha dado lugar este hecho, habiendo tantas naciones que distinguen por tantas cosas y lenguas. Sin embargo, no existen más que dos clases de sociedades humanas, que podemos llamar según las Sagradas Escrituras las dos ciudades. Como consecuencia de este pecado original, lo que sucedió es que apareció la división en el género humano. Y la división fue tan radical que con propiedad podemos hablar de dos ciudades. Los que viven según el pecado o según la carne, una, la de los hombres que quieren vivir según la carne, la otra, la de los que pretenden vivir según el espíritu, logrando cada una vivir en su paz propia cuando han conseguido lo que pretenden. Porque la paz de San Agustín, en el fondo, viene del cambio de cada uno. Habrá paz en la sociedad, cada uno experimenta la paz. ¿No? Experimenta la paz. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, es verdad lo que dice don Pablo, eso, ¿no? De que los italianos iban a matar a Sarajevo inocentes en la guerra. Era como un tour. Mire la maldad a la que hemos llegado. Habían unos tours de italianos que iban a Sarajevo y los llevaban ahí a los poblados a matar personas. ¡Qué maldad! Bueno, ni hablar de los archivos Epstein, ¿no? Eso sí que es maldad. Bueno, entonces para San Agustín, él dice, mire, si quiere la paz, que cada uno cambie su corazón. ¿Eh? No obliguemos a la gente a cambiar y no cambiamos nosotros. No, al contrario. Los ciudadanos terrenos viven según la carne. Cuando el hombre vive según el hombre y no según Dios, es semejante a Satanás. Ni siquiera el ángel debió vivir según el ángel, o sea, según su propio criterio, sino según Dios para mantenerse en la verdad y hablar en la verdad que procede de Dios y no en la mentira que procede de su propia cosecha. El hombre vive según la carne cuando se ama a sí mismo, y se ama más a sí mismo que a la verdad o a Dios. Cuando el hombre se ama a sí mismo, no amando la verdad que viene de Dios, se ama desordenadamente, es decir, es soberbio. Si es que se manifestó la verdad de Dios en mi mentira y llamó a lo mío mentira y a lo de Dios verdad, y así cuando el hombre vive según la verdad, no vive según sí mismo, sino según Dios. Y cuando vive conforme a sí mismo, o sea, cuando el hombre se hace a sí mismo regla del obrar. Cuando el hombre se hace a sí mismo regla del obrar es cuando vive según sí mismo, según la carne. Esto es según el hombre y no según Dios, no según los criterios de Dios. Sin duda que vive según la mentira. No es que el mismo hombre sea mentira, sino la realidad del hombre es que el hombre ha sido creado recto, no para vivir según sí mismo, sino según el que le creó, que le impuso una regla de moralidad. Si Dios impuso al hombre una regla de moralidad que todos debemos respetar, pero los poderosos pues se sienten que no están obligados a cumplirlo, que están por encima de la ley, ¿ah? Por encima de la ley. Entonces, ahí estamos en un problema, ¿no? Bastante serio. Todo bien viene del hombre. Quiere ser feliz sin vivir de la manera en que podría hacerlo. Se refiere a San Agustín es que debemos estar convencidos que para ser feliz tenemos que cumplir la moralidad, la ley de Dios, la ley natural, la ley moral. Hay algo más mentiroso que esta voluntad. No en vano puede afirmarse que todo pecado es una mentira. No se comete pecado sino queriendo que nos vaya bien o rehuyendo de que nos vaya mal.
Tiene pues lugar la mentira, cuando el hombre intentando buscando un bien, eso nos resulta un mal, o cuando intentando buscar lo mejor nos resulta lo peor. ¿De dónde procede eso? De que el bien viene al hombre de Dios, a quien el hombre abandona cuando se ama a sí mismo. ¿A qué se refiere que Dios abandona al hombre cuando el hombre quiere el mal? A que el hombre recibe su propio castigo cuando busca el mal. Entonces Dios lo abandona. Es decir, es como recibe tómate la sopa que tú mismo creaste, ¿no? O sea, tú querías destruir a los demás, bueno, te salieron mal las cosas. Entonces, ser carnal es vivir según sí mismo y no según Dios. Entonces, el hombre que vive según sí mismo es aquel que vive según la carne. No, repito, el vivir según la carne no es un pecado físico, es un pecado del espíritu, que es peor. Es un vicio capital, la soberbia, a la cual se llega por la codicia de las riquezas, como hemos dicho, ¿ya? El único papa, ¿no? Ni siquiera los expertos en doctrina social de la iglesia lo saben, pero hay que leer entre líneas lo que dice el Papa Pío XI. El único que ha denunciado a estos millonarios que son dueños del mundo es el Papa Pío XI. Hasta los mismos teólogos lo ignoran, no lo repiten, no lo dicen, pero él es el único que se dio cuenta que estamos bajo la tiranía del sistema financiero. Y en función de eso, recuérdense, las bencinas subieron, van a bajar, pero nunca van a bajar al precio que estaban antes. La crisis del 2008, los que se acuerdan de la crisis del 2008, cuando subieron todas las propiedades, ¿se acuerdan? No, si esto va a ser de momentáneo. Nunca bajaron las propiedades. ¿No? ¿Y qué está diciendo ahora CAS? Para que se den cuenta cómo funciona esto. Medidas políticas para que bajen los precios de las propiedades. Que es lo que no han hecho allá arriba, ¿ah? En BlackRock y compañía limitada. Que es lo que no han hecho los gobiernos norteamericanos, que con el dólar controlan la economía mundial. No lo han hecho ya. Y si lo hacen acá, ojo, que van a empezar a reclamar los financistas internacionales. Ojo, van a empezar a reclamar. Porque, ¿para qué? Entonces, lo que está haciendo acá son medidas políticas. En el fondo, las crisis económicas no existen. Para que se vayan, no existen las crisis. Son crisis creadas por los políticos. Porque lo que gobierna el mundo, ¿no? Claro, exacto. Sí, las propiedades en Chile están en todo el mundo. Están carísimas. No se puede comprar. Aquí en Las Condes un departamento de 50 metros vale 200 millones, una locura. 50 metros. ¿Quién va a juntar un pie de eso? ¿Se tarda cuánto tiempo? Es decir, y eso lo podrían ellos modificar, si quisieran. Pero no, están muy cómodos con esos precios, por algo, porque están arrendando y otras cosas más. Entonces, el sistema financiero es quien, y eso lo dijo el Papa Pío XI. Ningún papa antes lo dijo, ni ningún papa después lo ha vuelto a repetir. El sistema financiero es el gran problema, ¿no? El gran problema es que nos tiene atrapados. Es cosa de ver las cuentas mensuales. Estamos en la bicicleta, todo el mundo. Todo el mundo. Te mantiene. La economía es controlada políticamente por la codicia. La codicia. La codicia de riqueza. En ese sentido, tienen razón en algo los comunistas. En algo. Lo que pasa es que ellos denuncian esto para tomarse el poder, ¿no? Y la tiranía que imponen quizás es peor que esta, ¿no? Porque al menos aquí uno tiene ciertas capacidades de movimiento. Pero estamos atrapados, estamos así, estamos atrapaditos. Los que trabajan en el sistema financiero lo saben bien. Entonces, así está montado el mundo, para los ricos, porque ellos eligen a los políticos norteamericanos, ellos los controlan, ellos les pagan el sueldo. Es decir, tienen el control, ¿no? Las grandes fortunas mundiales, y manejan los hilos de todo. En las sombras tienen sus lobbies, su gente que mueve las cosas, ¿no? Entonces, a todo esto llegamos por la codicia. La codicia. No se puede achacar haciendo injuria al Creador nuestros pecados y nuestros vicios a la naturaleza carnal.
ya que nuestros pecados dependen de nuestra voluntad, ya que la naturaleza carnal, incluso nuestras pasiones en su género, son buenas ya que vienen de Dios. Aquí San Agustín está diciendo que nuestra naturaleza carnal, que este vivir según la carne, no hay que entenderlo según la naturaleza corporal, porque nuestras tendencias sensibles son buenas, lo que se llaman las pasiones. Las pasiones en la filosofía medieval son lo que llamamos, entendemos por emociones o sentimientos, depende de la nomenclatura, pero no son malas. Lo que pasa es que nuestras tendencias tienen que estar subordinadas al bien de la razón, a la virtud, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de la naturaleza carnal, no estamos hablando de las pasiones que son buenas en sí, son buenas, vienen de Dios. Lo que no es bueno, dejar al Creador bueno y vivir según el bien creado. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que con la codicia, con la soberbia, nosotros divinizamos un bien que es bueno en sí, como es los bienes materiales. Los, los colocamos al nivel divino. Convertimos aquello que es creado, ¿no? Una de las condiciones para decir que el dinero no es malo, sino que es bueno, es usarlo como instrumento, pero no como fin como ocurre en la codicia. En la codicia el dinero es como fin. Recuerde lo que dice Santo Tomás, que el deseo de riquezas es infinito. No así el deseo de bienes naturales, porque nadie quiere tener todo el trigo del mundo, ni nadie quiere tener toda la carne de vacuno del mundo, pero sí queremos tener todo el dinero, porque es un bien artificial, que nos permite controlar otras cosas. Por lo tanto, el mal está en amar de forma excesiva aquello que es bueno en sí, de convertir en un fin lo que es un medio. El dinero es un medio para vivir, ¿de acuerdo? No es malo en sí, no es malo disfrutar de los bienes materiales, pero otra cosa distinta es elevarla a la categoría de algo que, que es un bien en sí y que sustituye el verdadero bien que es Dios. ¿Mm? Entonces, lo que no es bueno es dejar al creador bueno, apartarse del creador y vivir según el bien creado. Porque el pecado para San Agustín consiste en amar desordenadamente aquello que es bueno. ¿Mm? Cuando uno obra mal, cuando miente, por ejemplo, está amando, está mintiendo justamente porque está buscando un bien. Pero uno no está percibiendo que no debe mentir, porque está engañando al otro, lo está dejando como bobo, lo está usando. Sino que yo busco un bien subjetivo, por eso que el mal ocurre cuando nos movemos por un bien aparente. ¿Ah? Y lo mismo que está diciendo aquí, ¿ah? Lo mismo que está diciendo, elijo vivir según la carne, porque convierto algo que es bueno en sí, como son los bienes creados, en un fin. ¿Ah? Y ya elija uno vivir según la carne, según el alma o según el hombre total formado de alma y cuerpo. Porque también y esto es la soberbia, ¿no? A lo que se llega por la codicia de riquezas. ¿Ah? Pues quienes alaban la naturaleza del alma como bien supremo y acusan a la naturaleza de la carne ser un mal, los maniqueos, estos son los maniqueos, aman carnalmente el alma y huyen carnalmente de la carne, siguiendo en esto la vanidad humana y no la vanidad divina. ¿De acuerdo? Entonces es muy interesante lo que dice San Agustín, porque él de ningún modo desprecia las cosas del mundo, el dinero, los bienes creados, pero hay que amarlos como bienes. ¿Ah? ¿Para qué? Para amar a Dios sobre todas las cosas. Y todo lo demás se subordina al amor divino. Entonces, el principio de todo pecado es la soberbia. ¿Mm? Vivir según sí mismo. Comenzaron a ser malos en su interior, para caer luego en abierta desobediencia, pues no se llegaría a una obra mala si si no le hubiera precedido una mala voluntad. ¿Eh? No se llegaría a una obra mala
si no le hubiere precedido una mala voluntad. Ahí hay que corregirlo. A su vez, ¿cuál pudo ser el principio de la mala voluntad si no es la soberbia? ¿Qué es la soberbia? Sino el apetito de un perverso encumbramiento, el deseo perverso de enaltecerse, el deseo desordenado de la propia excelencia. Por eso que una de las hijas, cuando Santo Tomás habla de los pecados capitales, y la soberbia es un pecado capital, le llama capital porque viene de cabeza, son cabeza de otros pecados. Entonces, cuando Santo Tomás en la segunda trata de los 7 pecados capitales, les pone hijas, ¿no? Que es algo que está en la patrística también, les pone hijas. Una de las hijas del pecado de la soberbia es la vanidad, ¿no? La vanidad. Y así a todos los pecados capitales les pone hijas, es decir, son origen, cabeza de otros males, de otros pecados, ¿no? Entonces, la soberbia es el deseo desordenado de la propia excelencia, ¿no? Han conocido personas grandes, digamos, grandes en el sentido de personas sabias, por ejemplo, o muy buenas, saben que esas personas que son buenas o muy sabios, no aparentan nada, ¿no? No aparentan nada, no imponen nada. ¿Por qué? Porque están seguros de su propio valor. En cambio, el que no tiene valor es el que trata de enaltecerse, de encumbrarse, de ser algo, de dominar la voluntad. Quizás podemos vincularlo con la voluntad de dominio de Nietzsche, ¿no? El tener el dominio sobre los demás, ¿no? El poder tener control sobre los demás. Recuerde usted que, bueno, no hablemos de Nietzsche, ¿no? El encumbramiento perverso no es otra cosa que dejar el principio al que el espíritu debe estar unido y hacerse principio para sí mismo. Entonces es un encumbramiento perverso que el hombre que vive en el espíritu no lo necesita. Y este es el principio, la raíz de todos los males que un hombre puede hacer a los demás. Sentirse superior, sentirse que no tiene que arrepentirse de nada, de nada de lo malo que ha hecho a otros. Bueno, acá también se unen otras cosas más, pero básicamente va por ahí. Tiene esto lugar cuando uno se complace demasiado en sí mismo, y se complace así cuando se aparta del bien inmutable que debió agradarle más que a sí mismo. El hombre, para no caer en la soberbia tiene que agraciarse, tiene que alegrarse en el bien divino, ¿no? Por eso que el hombre verdadero, digamos, el hombre que no necesita encumbrarse por sobre los demás, sabe lo que vale, ¿no? Sabe que tiene, ¿no es cierto?, un valor y no necesita demostrarlo frente a los demás, ¿no? Entonces, esto vale para los hombres personalmente y también vale para las sociedades, para los imperios, para las civilizaciones, ¿no? Por eso que algunos pueblos, sociedades, civilizaciones, como queramos llamar, se sienten superiores, ¿ya? Y vienen menos a otros países, a otras nacionalidades, a otras razas, a otras etnias, porque están inspirados por la soberbia, ¿ah? Que es el deseo desordenado de la propia excelencia. No es que no necesitemos un reconocimiento, lo necesitamos, ojo, pero la soberbia es el deseo desordenado de la propia excelencia. Y la excelencia, ya lo podemos vincular con ética, viene a los hombres por la práctica de la virtud. El soberbio se busca a sí mismo, es decir, busca no subordinarse al bien moral objetivo. ¿Por qué tiene que haber un bien moral objetivo? Porque todos tenemos que cumplir las mismas reglas. No pueden haber ventajas de uno por sobre el otro. No es que yo no pago impuestos, tú sí. Yo pago la micro, tú no. Yo soy pobre, no pago la micro. Yo soy pobre, no pago impuestos. Yo soy pobre, no. Todos tenemos que cumplir lo mismo. Y eso vale también en el orden moral. Yo puedo mentir, ¿ah?,
porque, no sé, tengo necesidades de mentir para obtener un beneficio. Usted no puede mentir porque no lo necesita, pues yo sí. Bueno, cuando uno no cumple la ley moral, está obteniendo una ventaja, sobre otro, ¿no? Es bueno tener el corazón hacia arriba, pero no hacia sí mismo, ¿no? Eso que decíamos, cada uno necesita ser valorado, estimado. Pero otra cosa es buscarse a sí mismo, ¿ah? Saciar sus propias tendencias, ¿ah? Una persona egoísta, yo creo que todos nos hemos cruzado con personas egoístas que son personas difíciles, porque se buscan a sí mismos, no ven el bien de los demás, ¿ah? No ven las, como llaman hoy día, las necesidades de los demás. No ven que en el otro hay un bien que reconocer. No ven tantas cosas buenas en el otro y solo ven, están en tensión hacia la satisfacción de sus propios impulsos, que son muchas veces impulsos desordenados. El que se busca a sí mismo se encumbra perversamente. Lo malo de esto no es tener el corazón hacia arriba, porque esto es bueno. Lo malo es creer tener el corazón dirigido hacia lo alto cuando uno lo dirige hacia sí mismo, para satisfacer sus tendencias desordenadas, sus impulsos desordenados, sus pasiones desordenadas. El que es egoísta en el amor, por ejemplo, es porque quiere que todos le sirvan, ¿no? Es porque no quiere ceder, es porque no quiere buscar el bien del otro, porque cuando uno ama a otra persona tiene que buscar el bien en común, ¿no? Y ahí es cuando vienen todos los problemas, cuando uno se ama solo a sí mismo y cree que el otro solo tiene que amarle a él, y él no tiene que sacrificarse ni hacer nada. La palabra sacrificio, ya saben, ha desaparecido del que moderno. Ya no existe la palabra sacrificio. Posponerse, porque estamos acostumbrados a una sociedad consumista, individualista, donde se valora el éxito, ¿no? Y por eso que somos intolerantes a las frustraciones, porque queremos éxito, 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 ¿no? Es bueno tener ya. Es bueno tener el corazón hacia arriba, pero no hacia sí mismo, lo que es propio de la soberbia, sino que hay que tener el corazón hacia Dios, ¿ah? Representado en una ley moral objetiva o expresado en una ley moral objetiva, lo cual es propio de la obediencia, que no puede ser sino de los humildes. Aunque no entendamos la primera, la obediencia la practican los humildes. Los humildes, la humildad que no es humillarse, ojo. La humildad no es humillarse. La humildad es vivir en la verdad. Levanta así la humildad de un modo maravilloso el corazón y la soberbia lo abaja. Como decíamos antes, la persona que no necesita aparentar nada, ese es el humilde. Y el que está seguro de sus conocimientos, de sus virtudes, etc. Puede parecer un contrasentido que la elevación rebaje y la humildad ensalce. No, la humildad religiosa somete al superior. Y nada hay más alto que Dios. Por eso enaltece la humildad, porque nos eleva hacia Dios para hacernos súbditos de Dios. Porque en eso está el bien del hombre. Porque el hombre, en cuanto criatura, y esto es una tesis de la filosofía y de la teología, no es dueño absoluto de su vida, sino que el hombre, para vivir humanamente, tiene que ajustarse a una regla. Eso significa la finitud humana, que el hombre no es regla de sí mismo, como decía Kant, que para Kant el hombre se da la ley a sí mismo. No, el hombre tiene que ajustar su comportamiento, sus tendencias a una regla objetiva. Y eso muchas veces implica sacrificio, renunciar, ¿no? Por ejemplo, algo tan sencillo como ir a trabajar, ir a levantarse en la mañana, cumplir con los deberes de cualquier tipo. Uno se está renunciando a sí mismo. Yo me gustaría estar ahora en mi cama ahí viendo alguna serie. Pues estamos trabajando porque tenemos que ajustarnos a una regla. Y la vida humana es así. ¿Por qué? Porque el ser humano es finito. El hombre tiene que proveerse
tiene que ajustarse a una regla que él no se da a sí mismo. Y el soberbio se da las reglas a sí mismo, porque es dueño de todo, ¿no? De todo, se siente dueño de todo. En cambio, la elevación es un vicio, precisamente por rechazar la sumisión, alejándose del que ya no tiene algo superior, y por eso abaja más cumpliéndose lo que está escrito. Los derribaste cuando levantaban, y no dice cuando se habían levantado, como si primero se hubieran levantado y después fueran derribados. Dice, los derribaste cuando se levantaban, precisamente porque el mismo levantarse es ser derribados, ¿no? Por donde el hombre soberbio cree que crece, es por donde está siendo aplastado, a lo que llaman modernamente quizá el karma, ¿no? Si tú te elevas, eres humillado, porque te elevas mal, porque eres soberbio, ¿no? Entonces, ese es un poco más o menos, por ahí va más o menos el mensaje de San Agustín. Entonces, los dos amores, dice, engendraron dos ciudades. Esta es una frase célebre de Civitate Dei. Dos amores han dado origen a dos ciudades. El amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios, o expresado en la ley moral, constituyó la ciudad terrena. Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo constituyó la ciudad celestial. Recuerden un poco lo que dijimos antes, ¿no? De que lo que decía Orosio, por ejemplo, de los imperios que uno los admira hoy día, con el paso del tiempo son admirables, pero los que sufrieron, ¿no?, dice él, la fuerza bruta de esos imperios no están muy contentos. Entonces nosotros admiramos lo bueno, pero nos olvidamos de que eran ciudades terrenas, que se constituyeron a sí mismas para elevar al hombre por encima de lo que el hombre es. Entonces, esta frase es famosa, perdón, esta frase es famosa, de que dos amores constituyeron dos ciudades, ¿no? El amor de sí mismo constituyó la ciudad terrena, y el amor de Dios hasta el desprecio de sí mismo, no desprecio en cuanto a criatura, ojo, es desprecio en cuanto que hay en mi egoísmo, porque todos los seres humanos, si no nos educamos adecuadamente, tendemos hacia el egoísmo, hacia la comodidad, hacia la flojera, etc. ¿No? ¿Por qué se dice que el mundo es enemigo del hombre? ¿No? ¿Por qué se dice que el mundo es enemigo del hombre si el mundo ha sido creado por Dios? El mundo no es enemigo del hombre en cuanto mundo, sino que en cuanto que en el mundo se encarna el mal, que es voluntario. El mal es voluntario. Llamamos mundo bueno al mundo que ha salido de las manos de Dios, y llamamos mundo malo a los que aman el mundo más que a Dios. O sea, la codicia, riqueza, la soberbia, la avaricia, etc. ¿Es que los que aman al mundo más que a Dios aman una cosa mala? No, dice, aman algo bueno, pero lo exageran, lo idolatran, porque convierten en un Dios lo que es un medio. Convierten en un Dios lo que es un medio, el dinero, por ejemplo, o los placeres. No aman algo bueno, no dice, aman algo bueno, pero se le llama mundo porque a las personas se les puede llamar según sus amores. Y si aman el mundo, se les llama que son del mundo. Creo que no habréis olvidado que os recordé, y es más, os recomendé, que todo instruido en la Santa Escritura debe saber de dónde somos ciudadanos y hacia dónde peregrinamos, y que la causa de nuestra peregrinación o destierro es el pecado, y que el don de la vuelta se debe al perdón de los pecados y a la gracia de Dios. Oísteis y sabéis que van juntas en el desenvolvimiento de los siglos hasta el fin, dos ciudades, mezcladas corporalmente, pero separadas espiritualmente, el trigo y la cizaña. Una para la cual es la vida eterna y se llama Jerusalén, otra para lo cual todo su gozo es la vida temporal y se llama Babilonia. Babilonia en la escritura, igual que Egipto, es símbolo del mal y del pecado. Jerusalén
significa visión de paz. Babilonia, confusión. Carísimos, atended a los ríos de Babilonia. Está comentando justamente el Salmo 136 que habla del destierro de los judíos en Babilonia. Cuando nos sentábamos bajo los árboles en Babilonia, dice algo así. Está recordando el salmista que en Babilonia lloraban, anhelaban la patria, ¿no es cierto?, la tierra prometida, ¿no? Carísimos, atended a los ríos de Babilonia, porque Babilonia es la actual Irak, ¿no? Ese es Babilonia. Babilonia es figura. Los ríos de Babilonia son todas las cosas que se aman aquí y pasan. Entonces, viviendo en Babilonia es estar viviendo según sí mismo, según la soberbia, ¿no? No es que Babilonia sea en sí mala como ciudad geográficamente, es lo que simboliza Babilonia. ¿Ya? Porque el rey de Babilonia esclavizó a los judíos, prohibía el culto de la ley judía, ¿no?, de la religión judía. Entonces, en ese sentido, era un poder totalitario, por decirlo, que se oponía a los planes divinos. Entonces, los judíos tuvieron mucho tiempo, fueron esclavizados por los babilonios. Nabucodonosor, que se relata, el rey Nabucodonosor, que se relatan estas cosas en el libro de Daniel, ¿no? Daniel, el profeta que le interpreta los sueños al rey Nabucodonosor, ¿no? Por eso nos sentábamos a cantar, dice, junto a los ríos de Babilonia. Está hablando del Salmo, pero no metidos en los ríos de Babilonia. O sea, está diciendo que el cristiano, el hombre del espíritu, vive en Babilonia, vive entre las cosas malas, ¿no? Un individuo amó, por ejemplo, el ejercicio de la agricultura. Por ella se enriquece y en ella pone todo su empeño. No es malo el ejercicio de la agricultura. De ella recibe placer, atiende al éxito y vea que lo que amó no es cimiento de Jerusalén, sino de Babilonia, porque amó de tal modo aquello que es bueno, la agricultura, que se ensoberbeció y convirtió su tierra en Babilonia, espiritualmente entendida. Otro dijo, gran cosa es ser militar. Todos los agricultores me temerán, me obedecerán y temblarán ante mí. Si fuese agricultor, tendré que tener miedo al militar. Si fuese militar, seré temido por el agricultor. Es decir, se ensoberbeció. Buscó ser militar no para servir a la patria, sino para que los demás le teman. Oh insensatos, te precipitas en otro río de Babilonia más turbulento y arrebatador. No es malo ser abogado o médico. Lo malo es poner ahí todo el empeño, porque entonces uno se pierde. A propósito de ser médico, venía escuchando en la micro a dos estudiantes de medicina, ¿no?, qué cosas contaban, ¿eh?, de lo que ven de sus maestros, de sus profesores, ¿no? Entonces, lo digo porque lo malo no es ser médico, lo malo es ser un mal médico, ¿no? No buscar el bien del paciente, que es lo que contaban estos jóvenes, claro, estudiantes pelando, ¿no?, hablando del mal comportamiento, ¿no?, de los malos ejemplos que veían ellos, seguramente en la práctica clínica, ¿no? Entonces, malo no es ser médico, no es ser abogado, sino que es poner ahí todo su empeño, engrandecerse, no ejercer una profesión para el servicio, sino para sí mismo, ¿ah? Porque entonces uno se pierde. Como consecuencia del pecado estamos en el destierro, en Babilonia. Y estando en Babilonia tenéis que amar la paz de Babilonia, porque su paz será vuestra paz. Tenemos que procurar la paz de la ciudad celeste, porque esa paz es interior y es la que nos permitirá educar bien a nuestros hijos, crecer bien en la virtud, encaminar mejor el corazón a Dios. Si lo que necesitan los hijos que nosotros le inculquemos y le demos ejemplo es de virtud. No necesitan más que eso. Porque ya sale la adolescencia, una época complicada, donde no sirven mucho las prohibiciones. Uno tiene que inculcarles la virtud, darles buenos ejemplos, conversarles, ¿ah? Persuadirlos, más que prohibirles.
porque eso no funciona. Los psicólogos dicen negocie, negocie, negocie. Bueno, algo de razón hay en eso, ¿no? Pero a la vez también tiene uno que ir iluminando comportamientos, que vayan reconociendo más los comportamientos de los demás, que vayan distinguiendo una cosa del otro. Y cuesta, ¿no? Porque hoy día el mundo está, y las redes sociales, todo tan atractivo, ¿no? Cuesta, pero tenemos que tener confianza en que ustedes están recibiendo una formación humanista, están estudiando ética y cosas así, antropología, tienen una cierta visión del hombre. Bueno, esas cosas hay que ir aplicándolas. Quizás no con un lenguaje filosófico, pero sí pues, dando los consejos precisos, ¿no? Y se lo aseguro que funciona, porque los niños escuchan, ¿eh? Uno les va diciendo las cosas, igual como los padres de uno, que le repitieron, le machacaron, esto no, esto sí, esto no, esto aquí, esto allá. Claro, quizás ellos eran más prohibitivos, ¿eh? Nosotros podemos ser más persuasivos, inculcando la virtud, porque tenemos una formación, que no todos los papás tienen, y no ser tan condescendientes con el ambiente, ¿no? Tan condescendientes con el ambiente. Es decir, bueno, entonces, ten en cuenta, ¿no? Todo lo que aprendemos tenemos que ir usándolo, no podemos dejarlo guardado. Tenemos que procurar la paz de la ciudad celeste, porque esa paz es la que nos permitirá educar bien a nuestros hijos, crecer bien en la virtud, encaminar mejor el corazón a Dios, crecer bien en la virtud, no en el éxito, a costa de los demás, que es lo que nos inculca la sociedad consumista en la que estamos insertos. Hay que amar la paz de Babilonia, pero encaminar la paz de Babilonia, que es un bien, a la paz celestial. La paz de Babilonia se refiere a la estabilidad, la seguridad de las instituciones que nos ofrece el mundo hoy día, la sociedad. Debemos amar la paz de Babilonia, dice San Agustín, en el sentido de que estamos insertos en una estructura social, que no todo es malo. Lo que es malo son los comportamientos de las personas. Pero no es malo un banco, no es malo el comercio, ¿no? Lo malo es caer en la trampa del consumismo. Lo malo es que es este sistema financiero que nos ahoga, la codicia que hay detrás. Eso es lo malo, pero no el banco en sí, o el comercio en sí. ¿Eh? ¿Me explico? Entonces, ¿por qué? Porque lo que debe la virtud moral. ¿Eh? Hay que amar la paz de Babilonia para encaminar la paz de Babilonia, que es un bien a la paz celestial. Mientras no sea todo restaurado, estamos en Babilonia, o sea, mientras no estemos en el cielo. Y podemos hacer de Babilonia ciudad celeste. Y eso se da cuando el bien de Babilonia ya no sea referido a Babilonia, sino referido a Dios. Es decir, como dice Santo Tomás en un momento, todo lo que el hombre hace, todo lo que cultiva, las ciencias, las artes, la historia, debe referirlo a Dios, o sea, al bien moral. Porque yo cualquier profesión que practique, debo estar guiado por la virtud moral. Cualquiera. Eso significa que debe estar referido a Dios, porque Dios encarna la ley moral, la moralidad. Y necesitamos la moral. Y por eso estamos como estamos, porque ya no hay bien moral objetivo. ¿Ah? Entonces acá aparece la definición de paz, que es la tranquilidad del orden, famosa definición de San Agustín. La paz del cuerpo es el orden armonioso de sus partes. ¿Cuándo hay paz en una familia? Cuando cada uno cumple su función, coopera con los demás. Pero cuando alguien se desordena el resto, enturbia las relaciones. En la sociedad es lo mismo. Las sociedades modernas han sido configuradas desde ya hace un buen justamente por la codicia, yo creo, han sido configuradas en base al éxito, al consumismo desmedido, olvidándonos de que
los hombres necesitamos también unidad social, necesitamos unidad moral, necesitamos ideales comunes, necesitamos sentido de la existencia. Y eso ha desaparecido del horizonte, porque se ha reemplazado por los valores o contravalores del éxito, del consumismo, del materialismo, y a grandes niveles políticos de la codicia y de la guerra excesiva, desmedida. Entonces, pero las sociedades necesitan esto, ¿ah? Ha sido inoculada en la sociedad la confusión, la desunión, la falta de metas comunes. Porque es más fácil gobernar, yo ya se lo he dicho, de controlar la sociedad cuando están todos desunidos, cuando nadie tiene metas comunes, cuando nadie se preocupa del bien común, cuando cada uno busca su propio bienestar y si puede aprovecharse los demás lo aparece. Porque ya no se promueven eh, fuentes de sentido comunes. Lo que diferencia a Occidente de... Y esto viene desde la Ilustración, ¿no? Lo que diferencia a Occidente de, por ejemplo, los musulmanes es que los musulmanes tienen una unidad social de sentido, basado en la religión. Son sociedades que mueren por sus ideales. Ya vieron lo que pasó cuando Trump amenazó con destruir, o sea, tirar la bomba atómica sobre Irán. ¿Qué hizo el pueblo? Muchos quizás obligados por las autoridades. Salieron a la calle, se subieron a los puentes. Aquí estamos, tiran la bomba. Eso dijeron. ¿Por qué? Porque tienen una meta, una unidad que puede ser cuestionable, pero tienen una meta. Tienen una unidad religiosa. Y eso usted no lo ve en Occidente. No ve esa unidad. O sea, yo hace rato que en Estados Unidos debieron haber salido a la calle y sacar a Trump. Hace rato. ¿Entiendes? Y no lo han hecho. Cada uno viendo videos de TikTok. Esos videos estúpidos de TikTok que vamos pasando. Está bien ver un rato para distraerse, pero no todo el día. Entonces, no hay unidad de sentido. Y eso ha sido inoculado desde la Ilustración, que se buscó la desunión social. ¿Para qué? Para manipular mejor al pueblo. No estemos preocupados de los grandes problemas, de las grandes necesidades. Que hoy día nos engañan y nadie lo percibe, nadie se da cuenta. Nos engañan como quieren. Manipulan todo. Y lo manipulan todo con avalancha de información. Ojo, hay mucha información hoy día y eso está controlado por los algoritmos de los satanistas y psicópatas de Silicon Valley, con la complicidad de las autoridades políticas. Entonces, la paz es el orden armonioso de las partes, ¿no? Cuando las partes todas están en armonía, como en una familia, hay paz en la familia. Pero si alguien empieza ahí a revolver el gallinero, la cosa se desordena. No hay, se acaba la fraternidad, ¿no? Entre la familia. Ya, entonces ahora viene San Agustín y el problema del milenarismo, pero lo vemos el próximo día, porque ya estamos ahora para que vayan a descansar, a tratar de dormir, estudiar. Ya les comenté que están sus notas puestas ahí en el sistema cuando hicieron el control, seguramente vieron la nota, yo la estuve viendo, tengo que pasarla, a ver si mañana las paso al sistema, para que vayan ahí, pero hay puros 7, ¿eh? Hay un par de alumnos que no dieron esto, me lo comentan, me escriben, para que tengan una oportunidad de darla. Habían 3 alumnos que no dieron el control, pero me escriben nomás y yo mando un nuevo aviso, ¿ah? Para que tener otra ventana de tiempo, para que ojalá esta semana se pongan al día. No, no es un control difícil, es bastante sencillo, ya lo vieron ya, ¿no? Así que, jóvenes, un gusto verlos, o ver los nombres nomás ahí, y nos vemos el próximo día, próximo jueves, en este mismo canal.
a esta misma hora. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches. profesor. Muchas gracias. Chao, La lista, a ver, gracias. un segundito. No se vayan todavía, no se vayan todavía. Voy a leer a quienes puse en la lista. A ver qué ahora esto. A ver, les voy a leer quiénes están presentes. ¿De acuerdo? A ver. Se demora un poco. Los que están presentes son Adasme, Castro, Gutiérrez, Hernández, Herrera, Negredo, López está, ¿o no? López Sebastián. Pacarati también está Sí, profesor. presente, Reyes también. Ya, lo pongo presente entonces López. Eh, Esperanza Romero vino, Belén Esperanza. Valenzuela está presente, Verdugo está presente, Villegas está presente. ¿Ah? Parece que faltó solo Belén Romero. Bueno, ahora sí, buenas noches, jóvenes. La próxima semana seguimos con San Agustín. Cuidados. Buenas noches, gracias, profesor. Buen fin de semana. Tómense una copita de vino ahí para discutir estas cosas. Nos vemos, cuídense.